Espero que se encuentren bien. Tenemos poquita asistencia hoy día. Tengo uno, dos, tres, cuatro estudiantes. Venía entrando alguien más. Ahí viene alguien más. Eh, Hoy día quisiera que miráramos este apunte, el apunte 18, y tratar de explicar lo mejor que podamos este asunto de la trigonometría. Antes de pasarme el apunte, quisiera recordar algunas cosas que yo espero que usted sepa, pero que si asumo que todo el mundo lo sabe de la misma manera, quizás voy a estar cometiendo aquí un grave error, al suponer. Hay un concepto en matemáticas, en geometría, que se llama semejanza de figuras planas y en particular se aplica casi siempre, porque es útil, a, a los triángulos. Entonces, nosotros tenemos este concepto, escucha aquí, tenemos este concepto de semejanza de triángulo, ¿y qué me dice? Que básicamente dos triángulos son semejantes si tienen igual forma, básicamente eso. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que tienen iguales sus ángulos y sus lados son proporcionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a mostrar inmediatamente un ejemplo. Aquí, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a agrandar este. Vamos a poner más grande. Ahí sí. Supongamos que tenemos este triangulito. eh, y de hecho voy a ayudarme en esta ocasión por la cuadrícula, para asegurarme de que los triángulos que yo dibuje sean semejantes. Entonces, tenemos este triangulito. Y este triangulito tiene medidas en sus ángulos. Por ejemplo, en este caso, tiene 94,57, 32,66 y 52,77. Si yo tengo otro triángulo que tenga los mismos ángulos, por ejemplo, pensemos en este triangulito, voy a ver si tienen los mismos ángulos. Taca, taca, ta. No, no los tiene. Uno, dos, tres. Ah, ahí está el azul. Lo vamos a poner ahí. Y este lo vamos a poner aquí. Ahí sí tengo dos triángulos que tienen los mismos ángulos, fíjese. ¿Qué significa? Que en el fondo tienen la misma forma. Ahora, voy a quitar la cuadrícula y fíjese que si yo llevo este triángulo para acá, coincide perfecto en cada una de sus esquinitas. Y además ocurre que sus lados son proporcionales. Entonces le vamos a pedir ahora a GeoGebra que me dé la distancia. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Entonces, alguien que tenga calculador, por favor, necesito, si usted quiere que aprendamos trigonometría hoy día, necesito tenerlo. Hola, buenas, profe, consulta para en los referentes de trigonometría. Serán temas asociados a problemas de ángulos y a resolución de triángulos. Entonces, eso es lo que quiero que hoy día veamos lo necesario como para esa prueba. Decía, si alguien en el chat, por favor, esté atento y me dice si tiene a mano una calculadora. Bien, bien sencillo. Y me dice cuánto vale la fracción de la longitud de AB sobre la longitud de DE. Fíjese que estos lados, el lado AB y el lado DE, son lados correspondientes en el triángulo,
en estos dos triangulitos. Son lados correspondientes. Entonces veamos cuánto mide o cuánto es la proporción entre ellos. Si alguien me puede decir cuánto sería esa división. Lo voy a escribir, mira. Sería 4,47 sobre 2,24. ¿Cuánto da? Obviamente, aquí hay aproximación. Ojo, ¿ya? Hay una aproximación. Pero si alguien me puede decir cuánto da en ese caso. El resultado de 1,995. Lo que debería ser, lo que debería ser aquí es que el resultado fuese 2. ¿Ya? ¿Por qué no me da exacto? Porque la aproximación a lo mejor no es tan buena. Vamos a pedirle a GeoGebra que me dé una aproximación con tres cifras. A ver ahí, tendríamos 4,72 y 4, mira, 4,47,2 se va a acercar cada vez más a 2. Aquí el problema que tengo es que son aproximaciones. Pero si a su vez usted toma, por ejemplo, este lado y este lado, que también serían lados correspondientes entre los triángulos y hace esa división, es decir, de AC sobre DF, es decir, en este caso 6,32, 6,32 sobre 1,16 o 3,16, perdón. ¿Cuánto dará en ese caso? Es que me sobra la E. En ese caso también da 2. Entonces, cuando dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales, es decir, están en la misma proporción. Y a esa proporción se le conoce como constante de proporción. ¿Ya? ¿Cómo me aseguro que dos triángulos sean proporcionales? Para eso hay criterios de semejanza. Para nosotros, el que nos importa es que tengan sus tres lados congruentes, por ahora. No voy a profundizar en el concepto de semejanza de triángulos por ahora, porque solo necesito saber que si tengo ángulos congruentes, entonces las divisiones entre los lados va a ser congruente también. Va a ser igual. ¿Ya? Lo voy a dejar escrito por si alguien lo quiere anotar. Cuando dos triángulos, cuando dos triángulos tienen eh, ángulos congruentes, entonces la división de sus lados correspondientes es constante. Es constante. Básicamente eso. Vamos aquí vamos a hacer el salto. Es constante. Entonces, taca, 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 va a ser importante más adelante. Ahora, eh, hay dos maneras de medir ángulos. Nosotros conoceremos o trabajaremos con dos sistemas de medida de ángulos. El primero, el archiconocido sexagesimal, es decir, el de toda la vida. Divide a una circunferencia en divide a una circunferencia en 360 partes llamadas 360 dije, llamadas grados. Y la segunda es el sistema de radianes. Y aquí la definición es un poquito más extraña, pero la verdad es que es bastante útil. Les voy a pedir un segundito.
De vuelta, de vuelta, de vuelta. Entonces, el sistema de radianes. Un radián es un ángulo cuyo arco, ¿ya? Ahí lo vamos a explicar, tranquilo todavía. Arco correspondiente mide igual que el radio. Eso es un radián, ¿ya? Así que miremos esto ahora acá. Taca, taca, taca. Sí. Entonces, voy a poner aquí una circunferencia de radio 2, de radio 2. ¿Y qué es un arco de circunferencia? Es un pedacito de la circunferencia. Lo vamos a pintar de azul. Por ejemplo, aquí tengo un arco de circunferencia. Arco de circunferencia. Pim, 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 pim. Aquí tengo un arco de circunferencia. Entonces, yo sé que este segmento mide 2. El radio mide 2. ¿Cuánto medirá el arco? En este caso. En este caso el arco mide 4,983. Entonces voy a achicar el arco para que mida 2. Ahí, mira, y me voy a acercar para asegurarme de que mida 2. Estoy diciéndolo. ¡Ay! Perfecto, profe, pero qué precisión, Gabriel. Este ángulo mide un radián. Ahora, ¿cuánto será en grados sexagesimales ese ángulo? Veamos. Me dice acá que son aproximadamente 57,286. Entonces, ahora no pensemos en un radio eh, específico, pensemos en un radio cualquiera. O sea, aquí tengo la longitud R, por acá tengo la longitud R también, y por acá tengo la longitud R. Ta, 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 ta. Aquí tengo R en todos lados en este caso. Dígame usted, ¿cuánto mide la circunferencia completa? Es decir, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? ¿Se acuerda cómo calcular el perímetro de una circunferencia de radio R? ¿Alguien que recuerde cómo calcular el perímetro de una circunferencia? El diámetro por pi, ya. Entonces, como el diámetro es dos veces el radio, la circunferencia completa, la circunferencia completa mide 2 por pi y por r. 2 pi r, ¿cierto? Vamos a quitar aquí el puntito. 2 por pi y por r. Eso mide la circunferencia completa. ¿Qué significa esto? Que el ángulo de 360 grados en radianes es 2 pi radianes. Eso mide un ángulo de 360 grados, 2 pi radianes. Sabiendo esto, dígame usted, por favor, ¿cuánto medirá el ángulo de 180 grados? ¿Cuántos radianes?
el ángulo de 180 grados. El ángulo de 180 grados sería solamente pi radianes, la mitad del otro. Luego, el de 90 grados, el de 90 grados ya no sería pi radianes, sino que sería la mitad de ese, es decir, pi medios radianes. Aquí algo me faltó el código. Pim, pim, pim. Ahí sí. Pi medios radianes. Y con eso te puede, exacto, Alex, puede calcular los distintos ángulos que uno conoce, los ángulos más notables, como por ejemplo el de 45 grados, ese sería pi cuartos. El de 30 grados, ese sería pi tercios, perdón, pi sextos. El que sería pi tercios sería el de 60 grados, pi tercios. Y así con distintos ángulos. Esos son los más conocidos. Profe, ese se utiliza siempre que sabemos el radio. En realidad es una manera de medir ángulos. Es una manera de medir ángulos. Sí. Ah, claro, la fórmula, si sabemos el radio. Aquí estoy hablando de radianes como una medida de ángulos. ¿De acuerdo? Ahora, con estos conceptos que ya están un poquito más, no sé si claro, pero por lo menos lo hemos explicado en esta primera parte de la clase, pues podemos pasar al apunte. Lo primero que dice el apunte es este cuento de los ángulos y de la medición. La medición en radianes, aquí, si se fija, nos dicen que el ángulo de un radián, de pi radianes, de pi medios, de 2 radianes, etcétera. Entonces, podemos decir la medida de un ángulo en grados sexagesimales o en radianes. Son dos unidades de medida para ángulos. De hecho, hay una forma de convertir grados en radianes y radianes en grados. Con esta pequeña ecuación, 180 grados es pi radianes. O un radian es 180 sobre pi grados. O un grado es pi sobre 180 radianes, dependiendo de lo que me den. ¿Ya? Luego, trigonometría. Mire, me voy a ir al GeoGebra de nuevo para hablar de trigonometría. Y para eso voy a borrar todo lo que había hasta este momento. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos este concepto de semejanza de triángulos, en los que las divisiones entre sus lados eran constantes. Entonces, pensemos en triángulos rectángulos. Mira, con esto me aseguro de que el triángulo es rectángulo, ¿no? Pensemos en triángulos rectángulos. Y aquí, eh, generalmente los triángulos rectángulos los presentan así, ¿cierto? Con la hipotenusa así. Lo vamos a mostrar. eh, sí, es que quiero mostrarlo. Ah, así. Ahí sí. Esto es como generalmente se muestra un triángulo rectángulo. ¿Ya? Así que, de hecho, vamos a pensar en triángulos que tengan un ángulo fijo. Mira, es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner A, vamos a poner B, y vamos aquí a poner un ángulo fijo hacia acá. Extendemos este segmento y hacemos la perpendicular por acá. Encontramos este puntito. ¿Ya? Así que este no está visible, no está visible. A este le vamos a llamar
pero por una cosa que este le vamos a llamar A. Entonces, mire, si tenemos el ángulo fijo, voy a quitar aquí las rectas y voy a armar el triángulo. Si tenemos el ángulo fijo y pensemos, por ejemplo, en la división que hay entre el lado AC y el lado BC. Vamos a pensar en esta división. El lado AC sobre el lado BC. Esa división. ¿Cuánto da en este caso? En el que tenemos acá. Esa división. Si alguien en el chat hace el calculito y nos dice cuánto da esa división. ¿Alguien que me diga cuánto vale? Ya, ya, anotemos este número, Javi, 0,00036, ya. Y ahora voy a agrandar el triángulo, pero no voy a modificar este ángulo de aquí. Es decir, lo voy a agrandar hacia acá. Ah, se me agrandó igual esta cosa. Ah, ahí está. El ejemplo no me resultó. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Lo que yo quiero entonces es esta recta. Ahí está la cosa. Eh, el ángulo ahora. El ángulo por acá. Hacemos la división. Y aquí los que voy a ocultar es este y este. Aquí pongo un puntito. Aquí ya no me va a cambiar el ángulo. La perpendicular. Téngame paciencia. Pero esto nos va a ayudar muchísimo a entender el cuento de eh, la trigonometría. Nos va a ayudar muchísimo. Así que agradezco a quien esté atento. Ahora vamos a hacer ED, por ejemplo, puede ser cualquier par, ED sobre AE. ¿Cuánto dará esta división ahora que tengo estos valores? Y ahora sí el ejemplo me va a resultar, porque no me va a cambiar el ángulo. Digamos que es 0,54 Javi. Pero ahora voy a achicar el triángulo, mira, y se mantiene el ángulo, pero cambian todas las longitudes. ¿Y ahora cuánto da si lo volvemos a calcular? Y dame los tres primeros decimales nomás. De nuevo, el mismo valor. Gracias, Anthony. Exacto. A ver, y ahora mira, mucho más grande. ¿Cuánto dará? Nuevamente se repite. ¿Y eso a qué se debe? A que todos estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen siempre los mismos ángulos. Mire, las longitudes de sus lados cambian, pero las medidas de sus ángulos no cambian.
Entonces, en estos triángulos, que son triángulos rectángulos, la medida de esta división, que en este caso 0,54 está asociada a este angulito, al ángulo en este caso de 32,695 grados. Y esas divisiones que son constantes para este ángulo es lo que nosotros vamos a conocer como razones trigonométricas. ¿Qué son? Son valores de las divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo asociadas a uno de sus ángulos. Entonces, fíjese esto. Aquí es donde yo digo, empieza lo bueno. Ya no voy a decir ED sobre AE. ED es un cateto que se opone al ángulo, que está al frente del ángulo. Entonces, en vez de decir ED, voy a decir cateto opuesto. Y en vez de AE, voy a decir, como usted ya lo puede intuir, hipotenusa. Entonces, para este ángulo, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa es constante. Independiente de qué tan grande sea el triángulo, siempre va a ser la misma. Entonces, para cada ángulo voy a tener tres fracciones importantes. Uno va a ser el cateto opuesto, el otro va a ser el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente sería AD, el que está acá al lado, y lo otro sería dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Va a ser esa división. A este cateto adyacente vamos a escribir con minúscula barata. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos un ángulo. Este ángulo vamos a el valor por ahora, el nombre. Este ángulo se llama beta. Cambiémosle el nombre a este ángulo. Renombrar. Le vamos a poner alfa. La letra Y, alfa. Ok, perfecto. Entonces, esta fracción llamada cateto opuesto sobre la hipotenusa se llama seno del ángulo alfa. Es lo que nosotros conoceremos como el seno de alfa. ¿De acuerdo? La otra, la del cateto adyacente sobre la hipotenusa, es lo que conoceremos como el coseno de alfa. Y la tercera es lo que conoceremos como la tangente de alfa. Aquí me parece que, ahí sí, la tangente de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedirle a GeoGebra que me aparezcan algunas cositas. Lista algebraica por ahora. Porque es que quiero ver algunos. A ver, este cambia algo, no. Este no cambia nada. Es este el que cambia. Lo vamos a checar. Dígame usted, para este ejemplo que está en el pizarrón, que está aquí en esta imagen, para este ejemplo, ¿cuánto valen sus respectivas razones trigonométricas? ¿Cuánto vale el seno de alfa? Cuánto vale el coseno de alfa? ¿Y cuánto vale la tangente de alfa? Y veamos aquí cuánto es el valor. 17,637. Dígame usted, por favor.
Gracias, Anthony. Los demás igual. Bueno, el seno y ahí la Javi lo calculó y le dio lo mismo que a Anthony. Esas son las razones trigonométricas, chicos. Y esa es la base del estudio de la trigonometría. La base. Si volvamos al apunte ahora. Aquí nos hacen esta definición. Vamos a checar un poquito. Nos dan estas razones, seno, coseno, tangente, y sus respectivos recíprocos, que son lo opuesto numéricamente. La cosecante, la secante y la cotangente. Conviene aprendérselo de memoria, la verdad es que cuando uno trabaja tanto estas cosas, se las termina aprendiendo de memoria. Entonces, ¿qué le sugiero? Que busque ejercicios sobre ecuaciones trigonométricas. Ahora, los símbolos que se usan para estas relaciones son abreviaturas de sus nombres completos: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, puesto que dos triángulos rectángulos con un ángulo teta en este caso son, bueno, similares, el término correcto es semejantes. Así que estas relaciones son las mismas sin importar el tamaño del ángulo. Si el coseno de alfa es 3 cuartos, bosqueje un triángulo rectángulo con ángulo alfa agudo y encuentre otras 5 relaciones trigonométricas de alfa. Mira qué interesante. El coseno de alfa es 3 cuartos. Vamos a ver esto. Sé que el coseno de alfa es 3 cuartos. Voy a borrar toda esta cosa. Voy a dejarlo de ahí sí. Entonces tengo que dibujar un triángulo rectángulo. Voy a usar la cuadrícula y no me voy a preocupar de que las longitudes sean correctas. Pero voy a dibujar aquí un triángulo que tiene por aquí un ángulo alfa. Ah, ya. ¿Qué me pasó aquí? Lo que pasa es que los segmentos me aparecen con la medida. Yo quiero aquí un triangulito rectángulo cualquiera, pero del que yo voy a decir, acá su ángulo mide alfa. ¿Y qué me dicen? Que su coseno, a ver, grande es alfa. Qué dice el problema? Su coseno es 3 cuartos. Entonces, mire, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiere decir que aquí mide 3. ¿Y dónde pongo el 4? En la hipotenusa. La hipotenusa mide 4 y el cateto adyacente mide 3. ¿Cómo puedo, para calcular el resto de razones trigonométricas, cómo puedo obtener el cateto opuesto? Aquí en el chat me dice triángulo pitagórico, muy bien, Javiera. Con el teorema de Pitágoras. Si esto vale X, entonces, entonces ocurre que, que 3 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Ocurre eso. Entonces habría que simplemente resolver esa ecuación, que es una ecuación cuadrática muy sencilla. Mire, eh, muy sencilla porque aquí tenemos 9, ¿cierto? Y por acá tenemos 16. Si restamos 9 en ambos lados, tendríamos x cuadrado igual a 16 menos 9, que eso no es otra cosa que x cuadrado igual a 7. Entonces ahora extraemos raíz cuadrada y x sería raíz cuadrada de 7. Ojo, algo me dice aquí, taca, 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 SQRT de 7, ¿dónde está el 16? Ah, me dice que, no, error de código mío. Sabiendo entonces que este X en realidad vale 7 ahora, puedo obtener todas las demás razones trigonométricas y es lo que hacen aquí en el problema.
Por lo tanto, hay que raíz de 100. Entonces, llamamos ángulos notables a ángulos que debemos manejar para resolver problemas asociados a triángulos, que son básicamente el de 30, el de 45, el de 60. Y ahí están sus respectivas medidas del seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Pero con calculadora científica esto es bastante sencillo de calcular. Por lo tanto, le sugiero que invierta en una calculadora científica si aún no la tiene. Se va a ahorrar mucho trabajo con la calculadora. ¿Ya? Eh, entonces, una de las cosas que nos van a preguntar es la resolución de triángulos. Por ejemplo, dice resolver el siguiente triángulo. Me dicen que la hipotenusa es 12 y que los catetos son A y B y el ángulo es 30. Este ángulo que está aquí. Este es de 90 y este obviamente sería 60 porque así suman 180. Es claro entonces que como el ángulo en B es 60, para encontrar A se busca la ecuación que relaciona A con las longitudes y ángulos ya conocidos. En este caso, por ejemplo, sabemos que el seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería A dividido 12. Pero el seno de 30 lo podemos calcular. Si usted se lo pide a una calculadora, le va a decir que el seno de 30 es un medio. Mire. Entonces, con eso, reemplazo en la ecuación, 12 por un medio quiere decir que aquí mide 6. De la misma manera, con el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, puedo calcular el segundo cateto. Esa es una de las utilidades que tiene la trigonometría. Y esta utilidad es la que conocemos como resolución de triángulo. ¿Ya? Por ejemplo, mire, si hay un objeto que está siendo observado y que está sobre la línea horizontal del observador, se llama ángulo de elevación al que yo tengo que hacer. Voy a ver si puedo poner aquí mi cámara. Parece que ahí sí. Ahí estoy. Voy a anclaje, destacar para todos. Ahí sí. Eh, el ángulo de elevación es el que tengo que hacer hacia arriba para mirar y el ángulo de depresión es el que tengo que hacer hacia abajo para mirar. Entonces, por ejemplo, calculando el ángulo de elevación, puedo encontrar longitudes poco accesibles. ¿Por qué? Piense usted lo siguiente. Ahora sí voy a borrar todo este cuento. Supongamos que tengo que calcular la longitud de un edificio alto. Hay dos cosas a las que yo puedo acceder. El ángulo de elevación y la distancia hacia el edificio. Entonces, si yo puedo obtener solamente esta longitud, digamos que esta longitud mide, eh, eh, digamos, 25 metros. 25 metros mide esta longitud. Aquí alguien me hace una pregunta. Ángulo opuesto, sí, 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 25 metros. Y que el ángulo de elevación de la mirada en este caso es, digamos, 45 grados o 40 grados, para ponerlo un poquito más difícil. ¿Qué sabemos? Que esta longitud que tengo por acá, a la que voy a llamar X, que no sé cuánto es, está relacionada con el ángulo de la siguiente manera. En este caso, y mira, voy a mirar acá, acá. La tangente es la que hace la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces quiere decir que la tangente de 40 grados
vamos a poner aquí tangente de 40 grados, es igual a esta fracción, cateto opuesto, que sería x sobre los 25 metros que está de esta distancia. Entonces, ¿quién de ustedes es tan amable de, con alguna calculadora científica o incluso con la calculadora del celular, encontrar y calcular la tangente de 40 grados? Alguien en el chat que me diga cuánto es la tangente de 40 grados. Mire, voy a ver si esto se ve bien, a ver si se ve bien ahí. Mi aplicación de calculadora. Estas aplicaciones tienen un botoncito que aparece en varios símbolos matemáticos, lo que la transforma en una calculadora científica. ¿Mm? Y aquí voy a escribir tangente de 40. Y me dice que aproximadamente es 0,839. Es decir, tangente de 40 ahora ya sé que es 0,839. Y ahora lo único que debo hacer es multiplicar por 25 en ambos lados. Es decir, x será igual a 25 multiplicado por 0,839. ¿Alguien me puede decir cuánto vale eso para no calcularlo yo? Lo voy a calcular igual. 20,975. Muy bien, Javier. Quiere decir que este edificio que estoy tratando de medir mide casi 21 metros de altura o 20 metros con 97 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, explicado este ejemplo, resuelva este problema. Tómese unos 5 minutos para resolver este problema. Y quien lo resuelva, porfa, lo escribe en el chat. ¿Cuál es la altura del árbol? En este caso.
Javiera dice que son 28,8675. A ver si alguien más puede corroborar el cálculo que hace Javiera. Sí, parece que todos están coincidiendo en que son 28 metros con 86 centímetros. Aquí dice 25 raíz de 3, que efectivamente, sí les puedo decir que, déjame mirar la calculadorita, 25 raíz de 3, raíz de 3. Aquí, según esto, es 43,30. A ver, ¿dónde está el error? La tangente sería h sobre 50, ¿cierto? Esa es la tangente de 30. La tangente de 30 es h sobre 50. Vamos a buscar por acá cuánto es la tangente de 30. La tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Ahí está el error, chiquillos. Ustedes están bien. El apunte está incorrecto. Porque el apunte dice que es raíz de 3 sobre 2 y es raíz de 3 sobre 3. Entonces, si hacemos el cálculo correcto, 25 raíz de 3 dividido por 50 raíz de 3 dividido 3 efectivamente da 28,867. Así que ustedes están en lo correcto. El apunte aquí tiene un pequeño no, ¿ya? Hay algunas identidades trigonométricas básicas, chicos. Les sugiero estudiar esto. Estudien el resto del apunte. Después vienen varios ejemplos. Eh, pero lo que nos faltaría ver, o lo que nos faltaría que ustedes vieran este tema de la identidad trigonométrica. ¿Qué les sugiero? ¿Y qué les voy a pedir? Porque el tiempo ustedes saben que nos apremia. Que primero estudien esta parte de las identidades trigonométricas por su cuenta el fin de semana. Yo sé que el fin de semana uno lo ocupa para descansar, pero cuando uno es estudiante, la verdad es que el tiempo para descansar es bien poquito. Eh, yo me comprometí con ustedes al día martes a volver a tener una clase. Entonces, quizás la clase del día martes podríamos mirar estos ejercicios, estos ejercicios utilizando y explicando a partir de estas cositas. ¿De acuerdo? Entonces, el martes, en el mismo link de siempre, nos vamos a conectar desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Chicos, yo siento mucho no tener otro momento, pero no tengo otro tiempo como para que nos conectemos. ¿De acuerdo? Y la prueba del miércoles. Entonces, sería bueno que usted pudiera por lo menos tener una clase ahí para resolver alguna duda. ¿Ya? Mm, miren, voy a dejar la grabación hasta acá, ¿ya? Porque lo que les voy a comentar no tiene que ver como con los contenidos y no le va a interesar a las personas que vean el video después. Así que dejamos la grabación hasta acá. Chao para la gente que me vea por ahí en su casa.